¿Realmente sabemos el poder que tiene mamá sobre nosotros? ¿Realmente sabemos el poder que tenemos nosotras como madres en la vida de nuestros hijos? ¿Hasta qué punto tiene importancia el estado emocional de una mujer embarazada? ¿Cuándo comenzamos realmente a criar a nuestros hijos e hijas e influir en sus estados emocionales en el futuro? Hace poco tiempo se consideraba que el periodo de gestación era pasivo. Solo había que esperar 9 meses hasta que el bebé naciera. Ahora sabemos la importancia de lo que se vivió durante ese tiempo y cómo nos afecta y cómo afecta la vida del futuro niño o niña. Cada embarazo tiene una historia en particular que tiene que ver con la forma en que esa mamá vivió ese embarazo y cómo ese embarazo fue sostenido, fue abrazado en el sistema familiar. Todas las mujeres embarazadas saben que llevan dentro una vida, pero comienzan a ser madres antes de tener a sus bebés en brazos, porque no solo piensan como madres, sino que sienten como madres. Pero la cuestión es cómo vivimos el hecho de ser madres desde que gestamos un bebé. Y también puede influenciar en nuestra vida cómo vivió mamá, nuestra madre, su propia experiencia materna. Ese bebé que está en el vientre, como lo estuvimos todos en algún momento, vive el ambiente emocional concreto de la madre. Se mueve a través de su madre, escucha su voz desde adentro, se alimenta con ella, duerme con ella, ríe con ella, llora con ella, se emociona con ella. Y puede sentir si mamá está estresada, si mamá se siente atendida, cuidada, acompañada, si mamá se siente alegre, si mamá tiene miedo o sufre por algo. Por esa razón, durante ese tiempo, ese bebé aprende cómo tiene que relacionarse con el mundo de afuera. Entonces, allí es donde podemos encontrar respuesta a esta gran pregunta, que es: ¿lo que está sucediendo en mi vida hoy, esas emociones inexplicables, comportamientos, patrones inexplicables, tiene que ver con lo que le sucedía a mamá cuando estaba embarazada de mí? Es posible que sí. Esto puede dar respuestas a muchas cuestiones de nuestra propia vida. La comunicación entre mamá, entre la madre y el feto, es tan completa que va más allá de las palabras. El niño o niña tal vez no sabe lo que le pasa a la madre, pero sí lo siente y lo vive. Hay un estudio científico que asegura que nuestra inteligencia depende de 3 cuestiones. La primera cuestión de nuestra inteligencia, de cómo desarrollamos nuestra inteligencia y sobre todo nuestra inteligencia emocional, tiene que ver con lo que hemos vivido en la vida uterina. Luego, el segundo ítem nos habla de nuestros primeros 7 años de vida. Y en tercer lugar, nuestros genes. Y subraya que los genes son importantes, pero no dependen del ambiente en el que se desarrolla cada persona.
El feto es como un árbol y se planta en la madre y pone unas raíces porque tiene que vivir de la madre. La placenta es como la maceta en la que se va a plantar, y esa madre la que puede poner las condiciones para que esa semilla se desarrolle. Tiene que haber un lenguaje biológico entre el feto y la madre para que ésta permita que esas raíces crezcan. ¿Conocemos el estrés que vivió mamá durante su embarazo? Por ejemplo, imaginemos que nuestra madre vivió en casa de su suegra mientras estaba embarazada y lo experimentó como un estrés por no tener casa propia para criar a sus hijos o a su futuro hijo. En ese caso, es posible que, al crecer, le demos una inusitada importancia al hecho de tener casa propia, al hecho de compartir un departamento o un espacio. Vamos a tener una necesidad imperiosa de emanciparnos lo antes posible. Podría parecer un exceso o una excentricidad, pero es una percepción adaptada a nuestra historia familiar. Nuestra vida está llena de información que en su momento no se pudo gestionar de la manera correcta, de la manera armoniosa, porque no hubo recursos para ello. No olvidemos que los circuitos cerebrales se crearon bajo la influencia hormonal y emocional del ambiente en que vivió o que vive la madre en ese momento que estaba gestando un hijo. Evolutiva y biológicamente, es lógico y natural que desarrolle estas tendencias y preferencias relacionadas con la historia o necesidades de ella. La conexión entre generaciones de una misma familia nos muestra hasta qué punto estamos unidos a nuestro clan y su sufrimiento. Sí, como nos dice la epigenética, los padecimientos de nuestros abuelos pueden afectar la manera de relacionarnos con nuestro cuerpo. Significa que las memorias siguen vivas a través de nuestras células. La esencia de la bioneuroemoción o de la biodescodificación biológica es justamente pasar de una conciencia dual a una conciencia de unidad. Si vivimos en una conciencia de unidad, sabemos que la causa de lo que nos está sucediendo en este momento subyace en nosotros mismos, pero tal vez fue programado por nuestros antepasados. La imagen de una mujer embarazada que lleva a su hijo o hija en su vientre es una imagen más clara de cómo podemos llegar a estar unidos, de cómo lo que afecta a uno afecta necesariamente al otro. Entonces, cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad de ese individuo.